Que Dios les bendiga a ustedes. De parte de mi esposa, de su servidor, venimos a ustedes a través de Ministerio Aliento y hoy, en esta ocasión, ya en el mes de agosto, les saludamos y deseamos que estén de la mejor salud. Y como dice la epístola de Primera de Juan, que progresen así como su alma progresa en el sentido espiritual, en todo aspecto. Yo les explico a ustedes que si tienen su Biblia, entonces pueden abrirla en Primera de Samuel capítulo 8. Pero antes de ir allá, yo quisiera que recordáramos en oración nuevamente a Tony, Antonio, su esposo, a toda la familia, pero específicamente a Tony, a Georgina, a la familia Gruel, a María Elena y toda su familia, como también a Alicia, Bonito, todos ellos. Estamos orando por todos y nosotros les suplicamos que nos den sus oraciones en su respaldo espiritual, porque puede bastante. Oremos y continuemos también por Ramón. Ramón Echegaray y su familia también, un amigo muy querido de Mazatlán. Carlos, Suelí, cada uno de ellos y su familia. Y también la familia Galindo, les pedimos que oremos por todos, por cada uno de ellos. Y veamos que Dios es real y nos escucha. Yo quisiera empezar en esta ocasión, si se mantienen en el libro de Samuel, Primera de Samuel. Yo quisiera decirles primero, ante que nada, que en la Escritura hay ocasiones en las que Dios pregunta al ser humano como para hacerle reflexionar, hacerle pensar y procesar detenidamente qué es lo que piensa. Y una de las preguntas que Dios hace es, ¿qué piensa el ser humano de Dios? En el tiempo más indescifrable y doloroso de la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel, Dios habló en tiempo antiguo a través del profeta de Isaías. Entre los capítulos 40 al 66, Dios viene y hace estas tremendas, solemnes preguntas. Isaías hace unas declaraciones muy profundas e interesantes en cuanto a la relación de Dios con su pueblo. La gran pregunta principal de Dios al pueblo se encuentra en Isaías 40, versículo 25. La pregunta es breve, pero es muy profunda. ¿A qué me haréis semejante o me compararéis? En otras palabras, ¿qué piensan ustedes que soy? Dios quiere que el ser humano reflexione y que entienda. Y esta es una pregunta muy relevante, no solamente en aquellos tiempos, sino también para nuestros días, en este tiempo posmoderno, para todos nosotros. Estos capítulos de Isaías se escriben durante los años del cautiverio, en que este pueblo se encontraba en Babilonia, en un lenguaje solemne y serio y sincero, íntegro. Podríamos apreciar el corazón de Dios muy quebrantado a través de esos capítulos del 40 al 66 de Isaías. Y si ustedes se dan cuenta, en este tiempo en el que el pueblo se encontraba como sin raíces, sin prácticamente cuestionando su historia, dudoso de que verdaderamente este sea el pueblo que Dios escogió, porque después de toda esa gran desgracia de haber sido destruido su tierra, haber sido llevado los líderes de este pueblo cautivos. En 1 Samuel, en el capítulo 8, si ustedes se darán cuenta, versículos del 4 al 5, Israel le pide un rey a Dios. Israel le dice,
Nosotros queremos una monarquía, queremos un Dios. No queremos una teocracia. Teocracia, un reino, un gobierno de esta nación guiada por Dios. Queremos a un rey como los demás pueblos alrededor nuestro. En el capítulo 8, versículo 7, cuando Samuel viene a Dios y le dice, mira lo que el pueblo está pidiendo. Inmediatamente, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 8, en el versículo 6, dice, esto no agradó a Samuel en lo más mínimo. Pero cuando consulta a Dios, Dios le dice en el versículo 7, ellos no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Dios manda a Samuel a hablar con los líderes de este pueblo y a explicarles detenidamente entre el versículo 9 al 20, si ustedes quieren leerlo detenidamente en este capítulo de 1 Samuel 8, Dios les hace ver a ellos lo que va a pasar, cómo el rey les va a quitar sus productos, sus hijos los va a hacer siervos a ellos mismos también. Va a tomar lo que ellos tienen y lo va a usar para el provecho de su monarquía. Les dice que va a ser una explotación terrible. En otras palabras, si ustedes se dan cuenta en este capítulo, la monarquía no era un plan que Dios aprobaba. Pero esto había pasado mucho tiempo, mucho tiempo. Este capítulo 8 de 1 Samuel tomó lugar allá al principio de la monarquía. Ahora aquí en el siglo 7, 7 siglos antes de Cristo, una vez que ellos fueron tomados, llevados cautivos, y se preguntaron a ellos mismos, en verdad, porque hubo generaciones que pasó en el cautiverio, varios siglos en el cautiverio, y muchos de las nuevas generaciones, a menos que las antiguas generaciones, los abuelos y tatarabuelos les hubieran recordado la historia, ellos hubieran olvidado quiénes eran en realidad. Y por esta razón está afirmado por los eruditos académicos de la historia del judaísmo y el texto bíblico, sus escritos antiguos, que el Antiguo Testamento se forma como escritura sagrada durante el cautiverio en el imperio persa. Fíjense bien, Asiria, Babilonia, Persa, después de 3 imperios. Y fue en este tiempo que Nehemías toma lugar, si ustedes leen Nehemías, y regresa a construir el templo en Jerusalén. Generaciones que vinieron con Nehemías fueron gente que nunca supieron lo que era vivir en estas tierras de Canaán, como sus antepasados. Ahora voy a enfatizar esto nuevamente. El texto bíblico se forma en tiempo de crisis, en tiempo de intensos. Y por razón de sobrevivencia, por razón de instinto de preservación de este pueblo, para entender quién era, se escriben estos escritos para comunicarle a las generaciones inmediatas que vendrían, que no se olvidaran de quién eran. Y esto toma también lugar en el Nuevo Testamento. Se forma en tiempos de crisis. Tiempos alrededor del año ya del primer siglo, durante el tiempo de Jesús de Nazaret, el Cristo, en el año 66 al 72 después de Cristo. Ya había sido crucificado, había sido resucitado, había sido ascendido, y los que quedaron allí eran ya, digamos, generaciones que vinieron detrás de las generaciones que vivieron durante el tiempo en que Jesús de Nazaret predicó el Evangelio. Lo mismo se forma en tiempos de crisis de este mismo pueblo,
en que se necesitaba una razón y propósito que entender en cuanto a ellos como pueblo, como nación, en relación a los acontecimientos de la guerra de los años del 66 al 72, cuando fue destruido todo. Y desde entonces el templo solamente quedó la pared, que hoy en nuestros días nosotros conocemos como la pared de los lamentos. Yo quiero decirle a ustedes que el lamento es la experiencia más profunda, más difícil que el ser humano puede haber atravesado. El primer evangelio que se escribe es el de Marcos. Yo puse esta gráfica aquí porque puse arriba las fuentes principales de la escritura. Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si ustedes ven, la fuente Q viene a ser definida por un teólogo alemán, Quelle, que quiere decir fuente, porque habían escritos, habían historias que se circulaban después de que Jesús fue crucificado, pero que no se habían escrito ningún evangelio, pero que se circulaban entre las comunidades. Y lo único que existía en esencia eran las epístolas del apóstol Pablo, aunque muchos empezaron a escribir diferentes evangelios. El evangelio de Marcos se escribe primero, pero en tiempo de la guerra de los judíos. Marcos, siendo el primer evangelio, si ustedes se dan cuenta, Mateo viene 10 años después de Marcos. Y luego viene Lucas, mucho después, 10, 12 años, en fin. Y al final del primer siglo y principio del segundo siglo se escribe el Evangelio de Juan. Esta es historia de la guerra de los judíos. Ustedes tienen acceso a ello. Si ustedes se dan cuenta ahora, si ustedes quieren mantener esta gráfica con ustedes, lo que quisiera que viéramos claramente y entendiéramos es que la fuente Q se descubre porque hay porciones en el Evangelio de Mateo y de Lucas que no están en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos se escribe primero, no tiene nacimiento de Jesús, no tiene explícitamente la resurrección de Cristo. Si ustedes van, por ejemplo, a Marcos, al capítulo 16, que es el último capítulo de Marcos, o mejor dicho, sí, el último capítulo 16, el versículo 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y no decían nada a nadie porque tenían temor. En su experiencia profundamente conmovedora de ver a un joven en la tumba, de acuerdo a Marcos, porque no dice que era un ángel, y estando, por ejemplo, ustedes en el capítulo 16 de Marcos, dice que al verlo, en el versículo 5, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Es como que si les apareció un fantasma. Tuvieron una experiencia irregular, una experiencia anormal al ver a ese joven sentado ahí. Es lo que describe Marcos. Y ellos, el joven afirma que Jesús ha sido, la palabra aquí es llevado o levantado. No os asustéis, dice en el versículo 6 del capítulo 15. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí,
Mirad el lugar en donde le pusieron. El Evangelio de Marcos nos dice que ni las mujeres ni los discípulos vieron a Jesús después de haber resucitado. Los versículos del 9 en adelante fue algo que se le agrega al Evangelio de Marcos para tener armonía con el resto de los evangelios, el Evangelio de Mateo, Lucas y Juan más tarde, mucho más tarde. Marcos entonces, siendo el primer evangelio, es preciso, no tiene el nacimiento, no tiene historia de resurrección tan detallada como lo tendría Lucas, como lo tendría Juan. Y quiero decirles aún más de esto. Mateo toma a Marcos y se guía por esa historia, pero agrega y cambia muchas cosas de Marcos. Y Lucas también. Pero Marcos es el primer evangelio que se escribe de una manera muy sencilla y específica. Pero hay muchas cosas más que entender de todo esto. Al leer los evangelios, yo siempre he dicho, si ustedes se dan cuenta ahí, fuente Q, que eran dichos, pergaminos, quizás trozos de pergaminos que se circulaban por las comunidades cristianas, los grupitos, los pequeños grupos, iglesias, casas de aquel primer siglo, y que tenían una historia de lo que Jesús había dicho. Y el Evangelio de Marcos eran los primeros documentos que nos hablaban de la vida de Jesús. Por lo tanto, fuente Q y Evangelio de Marcos, si ustedes se darán cuenta, tienen dos flechitas yendo hacia Mateo, dos flechitas yendo hacia el Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Mateo se guía por estos escritos, por estas fuentes de información, pero sobre todo por todo el patrón que Marcos desarrolla en su Evangelio para escribir su Evangelio. Pero el Evangelio de Mateo es muy diferente al de Marcos. Y el Evangelio de Lucas es muy diferente al de Mateo y muy diferente al de Marcos, aun cuando los evangelios Mateo, Marcos, Lucas parecen ser muy cercanos y es por eso que se le conocen como los evangelios sinópticos. Sinóptico quiere decir que ve de la misma manera, pero hay muchos detalles que son diferentes. Y este sería un estudio muy aparte del Nuevo Testamento, encontrar todos los dichos de la fuente Q en el Evangelio de Mateo y Lucas que no están en Marcos. Pero este tiempo en el que el Evangelio de Marcos se escribe, alrededor del año 70 más bien, fue escrito por un historiador judío, Flavio Josefo. Ustedes pueden ordenar este libro. Les costaría un promedio de $36 ordenarlo en Amazon y leerlo en español. Está tremendamente impactante. Pero bien, regresando a lo que habíamos dicho al principio en cuanto a la pregunta que nosotros hablamos en cuanto a Dios y su pueblo en el tiempo de el cautiverio. Sucede que es lo mismo que toma lugar en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús. En el Nuevo Testamento, Jesús hace una pregunta muy parecida a la que Isaías le hace al pueblo anteriormente en el capítulo en el que Dios le pregunta al pueblo, Isaías 40, versículo 25, ¿a qué me compararéis? Ven ustedes, en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, en una ocasión,
Venía Jesús con los discípulos. Se encontraron en una ocasión y les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron, muchos dicen que eres un profeta, que a lo mejor eres Juan Bautista que está resucitado. Ya Juan Bautista había sido mártir. Y Jesús después los ve a todos y les dice, ¿y quién decís que soy yo? Y Pedro, obviamente muy dispuesto, le dice brevemente, tú eres el Cristo. Esa expresión es profundamente significativa porque Christos del griego quiere decir ungido, Messiah, Amashiach, Messiah es el hebreo de Mesías, el ungido. Pero este es una descripción de alguien que tradicionalmente en el judaísmo se reconocía como un rey, era el ungido de Dios. Un rey, un sacerdote, alguien que se le había ungido en el nombre de Dios para llevar a cabo una obra. Y de esta manera, Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo. En Marcos, la narración es breve y se encuentra en el trasfondo de la ciudad de Cesarea de Filipo o de Cesarea Marítima, en la costa del mar Mediterráneo, porque Marcos pone un trasfondo sociopolítico en cuanto a la pregunta de quién es Jesús. En el trasfondo está el Imperio Romano, el César, que se reconoce como el ungido de Dios. Pero Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo. Pero vean ustedes que en el versículo 30, Él mandó que no dijesen esto de Él a ninguno, a nadie. Yo quisiera hacer énfasis a ustedes que en Marcos, Jesús no quiere que se sepa que Él es el Mesías. Y eso lo podemos ver detenidamente y podemos expander en alguna ocasión que tengamos más tiempo para ver el Evangelio de Marcos. Ahora Mateo se dirige a judíos cristianos como a gentiles creyentes en Antioquía, al norte de Caná, y se escribe un promedio de 10 a más años después de Marcos. La situación social, política, era diferente. Ya había pasado la guerra de los judíos. Ya había sido destruido todo Caná y Roma había cambiado su nombre. Mateo expande la narración de Marcos y si ustedes se dan cuenta cómo Mateo toma esta narración que ven en Marcos, está en el capítulo 16 de Mateo y describe algo muy interesante, porque la confesión de Pedro es diferente a la de Marcos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, muy enfáticamente, con mucho entendimiento de parte de Pedro. Mateo, habiendo compuesto su evangelio al menos 10 años o más después de Marcos, vuelvo a repetir, la condición social en Palestina era otra. Por eso es que al leer los evangelios tenemos que dejar que los evangelios nos hablen, porque cada evangelio tiene una voz diferente. Y vean ustedes que en el evangelio de Mateo, Mateo continúa expandiendo todo este momento. En el evangelio de Marcos es muy breve. Si ustedes van conmigo en su Biblia a Marcos capítulo 8, en Marcos capítulo 8,
en la confesión de Pedro es bien breve. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, en capítulo 8, versículo 27. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Es casi muy parecida a la pregunta de Isaías cuando Dios manda a Isaías a preguntar al pueblo, ¿a qué me compararéis? ¿Y ustedes quién decís que soy? Y ellos respondieron uno. Y inmediatamente Pedro le dijo en el versículo 29, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen de eso, de él, a ninguno. En otras palabras, Jesús les dijo que esto no se sepa. Jesús no quería que el pueblo supiera que él era el Mesías. Y hay muchas razones, hay mucho que discernir de esto. En Lucas, pero vean ustedes que Mateo continúa expandiendo y continúa expandiendo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oh, wow, esta es una descripción completamente muy expansiva, Mateo agrega información en su evangelio que solamente pudo haber sido relevante en el tiempo de Mateo, pero no en el tiempo de Marcos, porque en el tiempo de Mateo las iglesias estaban siendo expulsadas, los cristianos, digamos, estaban siendo expulsados de las sinagogas, de las reuniones judías, y se estaba totalmente ya separando por completo el cristianismo del judaísmo. A raíz de la guerra de los judíos en el año 66 al año 70, vuelvo a enfatizar, escrito por Flavio Josefo. Ahora, ¿por qué escribe así? ¿Por qué escribe así Pedro, Mateo, acerca de Pedro? Porque si se dan cuenta, ya empieza a formarse el liderismo en ese entonces, y dice, menciona aquí, iglesia, esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. O sea, empieza a hablar de una estructura, de una formación más estructurada de las comunidades cristianas, y Pedro enfatiza este liderismo, Mateo, enfatiza este liderismo de Pedro, pero en Marcos, en esencia en Marcos, Pedro no es tan importante así. Miren ustedes, si ustedes van de regreso conmigo, vean ustedes lo que pasa inmediatamente después de la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo. Él mandó que no dijesen eso de él a ninguno. En el versículo 31, y esta es una secuencia del Evangelio de Mateo, de Marcos. Si ustedes están en Marcos capítulo 8, versículo 31, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Esto le decía claramente entonces cuando Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Aquí, inmediatamente después de haberle confesado, tú eres el Cristo ahora. De acuerdo a Marcos, no existe en el Evangelio de Marcos toda esa expansión que Mateo hace, sino que es breve. Tú eres el Cristo. Pero inmediatamente cuando Jesús empieza a decir, el Hijo del Hombre va a ser muerto, crucificado y resucitará al tercer día, entonces habla de sus sufrimientos, habla de su muerte y resurrección. Pedro empieza a reconvenirle. Pero él,
volviéndose y mirando a los discípulos, este es Jesús, pero Jesús, volviendo y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate delante de mí, Satanás. En un momento Pedro le dice, tú eres el Cristo. En el otro momento Jesús está diciéndole a Pedro, tú estás caracterizándote a Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, en las de los seres humanos. Es terrible. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. E inmediatamente Jesús empieza no a enfatizar su ministerio mesiánico, sino más bien su ministerio de sus sufrimientos. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida por causa de mí y del Evangelio, si la pierde, la salvará. O sea, lo que Jesús le está diciendo a Pedro es necesario que pierdas tu vida para encontrarla. Y a todos los discípulos. Ahora, inmediatamente después viene la transfiguración, de acuerdo a Marcos. Ahora en Lucas, esta misma descripción de la confesión de Pedro, en Lucas, Jesús estaba orando. Vean ustedes, si van conmigo a Lucas, capítulo 9. En el capítulo 9 de Lucas, Jesús estaba orando. Si ustedes van al Evangelio de Lucas, capítulo 9, en el versículo 18 nos indica que de acuerdo al Evangelio de Lucas, Jesús oraba aparte. Ahora ustedes se darán cuenta las diferencias entre un evangelio y el otro. En el Evangelio de Marcos, él viene caminando por el área de Cesarea de Filipo con el trasfondo de Roma Imperio, en donde se había construido un palacio para el emperador. Herodes lo había construido en Cesarea Marítima o Cesarea de Filipo. En Mateo, el énfasis que Mateo hace lo pone en Pedro como líder de la iglesia ya entonces, supuestamente. Pero hay mucho que hablar de esto y entender. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, Jesús está orando. Porque Lucas es un evangelio que es escrito para las comunidades cristianas del imperio, de todo lugar. Es un evangelio universal. El Evangelio de Lucas se escribe, si ustedes se darán cuenta, en dos tomos, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y es cuando en el libro de los Hechos se expande a través del derramamiento del Espíritu Santo y todos salen por todos lados a predicar el Evangelio. El Evangelio de Lucas es un Evangelio universal que es dedicado abiertamente a todo el mundo antiguo. Mientras que el Evangelio de Mateo se escribe para la comunidad de Antioquía, al norte de Palestina. Y el Evangelio de Marcos supuestamente pudo haberse escrito en Roma, pero el Evangelio de Marcos vio muchos estragos, muchas crisis y conflictos entre el pueblo judío, el pueblo cristiano, la comunidad cristiana y la comunidad del Imperio Romano y su ejército destruyendo todas esas tierras. Todo esto es algo que tenemos que entender. Entonces, en Lucas capítulo 9, Jesús está orando, de acuerdo al versículo 18, y el versículo 20 y 21 es cuando hace la pregunta a Jesús. Él les dijo a ellos, ¿y vosotros, quién decís que soy?
En el Evangelio de Mateo, esta parte está en el capítulo 16. En el Evangelio de Lucas está en el capítulo 9. En el Evangelio de Marcos está en el capítulo 8. Cada uno de estos evangelios trae un tema ya en el fondo. Podemos ver un tema y tenemos que entenderlos de acuerdo a lo que la voz del autor de esos evangelios nos está tratando de comunicar. Lucas muestra que Dios, a través de Jesús, guía la historia humana hacia una redención universal. Desde el principio, si ustedes se dan cuenta, no pierdan el capítulo 9, pero si ustedes, por ejemplo, chequean el capítulo 2, versículo 32, lo dice claramente. Luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En el canto de Simeón, cuando Jesús es presentado en el templo. Y por esta razón Lucas proclama que el cristianismo es una fe para todas las naciones que habían estado fuera del pacto de Israel. Y su ley y sus profetas, todo esto también es una herencia a las demás naciones. Simeón, en este caso, en el capítulo 2, profetiza sobre el ministerio de Jesús. Ahora, Juan, el cuarto evangelio, no contiene la narración de la pregunta de Jesús. Originalmente en el Evangelio de Marcos y que aparece en Mateo y Lucas, puesto que Juan pudo haber sido escrito a fines del siglo I o hasta principios del siglo II, entre el año 97 al año 115 después de Cristo. Pero el tiempo de Juan es un tiempo social muy diferente al tiempo de Mateo, al tiempo de Lucas, al tiempo de Lucas, Mateo y sobre todo de Marcos. La historia de Marcos había quedado ya muy atrás, pero el Evangelio se circulaba por las comunidades. Y la iglesia en ese tiempo era guiada por otros líderes. Los discípulos habían quedado como una memoria de mártires por seguir la fe de Jesucristo. Seguramente que se circulaban copias del Evangelio de Marcos, como también de Mateo y Lucas en muchas de las comunidades cristianas, pero en ese tiempo las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas específicas de Jesús se circulaban en otros evangelios que no eran los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aunque el evangelio de Juan contiene mucha relación a estos evangelios, conocidos como los evangelios gnósticos, de la palabra gnosis, de la raíz de saber, de alumbramiento espiritual, entendimiento de las enseñanzas de Jesús. La iglesia estaba ya siendo dirigida por líderes que afirmaban la sucesión apostólica y maestros ambulantes. Ahora, en todo esto que he dicho, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, veamos allá hacia el final del Nuevo Testamento, en la epístola de Juan, en la tercera epístola de Juan, si ustedes tienen su Biblia y me han seguido en esto, en el versículo 2 de la tercera epístola de Juan, son solamente 15 versículos. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, como lo dije al principio de este mensaje. Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si ustedes recuerdan el video pasado, en la reflexión que nosotros tuvimos, la diferencia y los conflictos que hay entre el espíritu, el alma, nuestros pensamientos, emociones y nuestra voluntad. Ahora vean ustedes esta epístola en tercera de Juan. Este es supuestamente el apóstol Juan,
que ya en su avanzada edad escribe estas tres epístolas, y esta tercera epístola se la escribe a Gayo, un líder de esta comunidad. Le escribe a Gayo, que es un líder, pero no solamente de la comunidad específica de cierta localidad o ciudad, sino de una región. Pero vean ustedes lo que dice en el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Esto nos indica a nosotros que ya para este entonces hay un tremendo conflicto de diferencias y líderes están tomando toda la autoridad y guía de la iglesia y están imponiendo sus normas, su norma de conducta en los feligreses y los están sometiendo a su voluntad. Ahí está. Y seguramente que en todo este tiempo ya aparecía el monopolio de ciertos líderes en la iglesia. Sin embargo, para ver un poco detenidamente, porque lo que queremos nosotros es saber de la vida de Jesús y la fuente más antigua que tenemos nosotros en nuestra escritura es el Evangelio de Marcos, pero aún más antiguo antes que eso es las epístolas del apóstol Pablo, que se empezaron a escribir en los años 50. La fuente Q que antes pusimos en el diagrama también se escribió alrededor de los años 50, algunos pergaminos de algunas de las enseñanzas de Jesús. Para ver un poco detenidamente lo que Marcos nos comunica, veamos por ejemplo el capítulo 4 de Marcos. Se lo voy a poner aquí en la pantalla. Este es el resto de la escritura. En Lucas, Pedro solamente el Cristo de Dios, es la confesión de Pedro. E inmediatamente, pero él les mandó que nadie dijese, que a nadie dijesen esto, encargándoles rigurosamente. Ahora, yo quisiera que ustedes vean esto. Esta porción, estas dos últimas frases de esta parte de Lucas 9, en el versículo 21, esto viene de Marcos, porque Marcos es el que enfatiza más cercanamente cómo pudo haber sido la vida de Jesús de Nazaret y cuáles eran verdaderamente sus amonestaciones y sus indicaciones sobre lo que deberían de hacer. Y una cosa que Jesús, de acuerdo a Marcos, dijo es que no le dijeran a nadie que Él era el ungido de Dios, el Cristo. Y en una otra ocasión podríamos ver por qué. En esta misma manera, al ver a Marcos capítulo 4, y vamos para allá rápidamente, versículos 10 y 12, es el reflejo muy parecido a lo que nosotros habíamos visto al principio de Isaías, versículo 43, capítulo 43, versículo 8, el capítulo en que Isaías Dios, en el que en Isaías Dios trata con su pueblo distraído. En este mismo capítulo Isaías les recuerda y les enfatiza que Dios es ambos, y quiero que nosotros veamos esto claramente, porque esto va totalmente a remover toda duda sobre, entre comillas, el entendimiento del rapto. El rapto que fue una ideología, que es una ideología muy humana, que no tiene ningún fundamento bíblico. La declaración que Isaías hace antiguamente, aquí le dice cuando, una vez que Jesús
enseña la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, una semilla cayó en diferente terreno y dio al 30, 60 y 100 por uno. Pero cuando él estuvo aparte, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿qué es esta enseñanza de la parábola? Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Ven ustedes esto? Jesús le dice a los discípulos, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera del círculo de los discípulos, por parábolas, todas las cosas. Y esto es muy interesante en Marcos, porque luego dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ahí está en Marcos. Este es original de Jesús de Nazaret. ¿Cómo está eso? Nosotros pensábamos, si Jesús vino a ser el Mesías para indicarles a ellos que él traía el mensaje de parte de Dios que había sido enviado. Y sin embargo, en Marcos, Jesús no quiere que sepan la gente que él es el Mesías. Y tampoco quiere que entiendan sus enseñanzas. Y esto es muy interesante, porque este asunto de que no entiendan tiene otra cita en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, obviamente, si ustedes se dan cuenta, en el Evangelio, en el capítulo 43, versículo 8, dice Isaías que Dios le dice, que les diga, sacad al pueblo ciego que no tiene ojos y a los sordos que no tienen oídos. Y en base en esta referencia, Jesús hace esta cita en Marcos capítulo 4, versículo del 10 al 12. Obviamente nos indica a nosotros que la obra de Dios es muy compleja y que Dios no está apurado y la obra que dice el apóstol Pablo, la obra que Dios empieza la va a terminar. No hay nada que interrumpa la obra de Dios. Y en esto nosotros queremos indudablemente reflexionar. Esta declaración nos indica a nosotros que Dios siempre quiere, obviamente, participar con el ser humano. Vean ustedes, en el mismo Isaías 43:1 nos dice, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, como le habla al pueblo, y formador tuyo, oh Israel. ¿Se acuerdan quién fue Jacob? Jacob fue el usurpador, es lo que quiere decir. Jacob es el que suplanta. Es como la historia, si ustedes ven el video que pusimos sobre el libro de Génesis, donde nos habla de que ellos se pusieron unos delantales, pero eso es un frente nomás, una apariencia para quizás los que ven crean quién uno es, pero en realidad no es, pues está ocultando la realidad de lo que uno es el del conflicto humano. Nadie quiere que sepa cuáles son los lados débiles de uno. Pero cuando hay integridad y honestidad, uno se revela como es y acepta como es. Pero aquí en Isaías, Dios le dice al pueblo, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob. Jacob es usurpador. Ese mismo Jacob se convirtió en Israel, que quiere decir príncipe de Dios. Y formador tuyo, oh Israel. Creador y formador. Yo quiero decirles a ustedes que desde el principio así trata Dios con el ser humano, como creador y formador.
Dios siempre se revela de esta manera. Noten cómo Dios usa los dos nombres, Jacob e Israel, para el mismo pueblo. En participación mutua, entonces, podríamos nosotros reflexionar sobre esto específicamente. No temas porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú. Quiere decir que Dios se revela como creador, Jacob como un ser humano, formador, como el que Dios empieza a recrear Israel, Jacob engañador, Israel príncipe. Desde el principio de la escritura, cuando Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, hagamos, creamos, bara, es la palabra en hebreo, Génesis 1:26, incluye ambos, creador y formador. ¿Qué quiere decir todo esto? Eso es lo que Jesús nos habló en una ocasión. Cuando venga el reino de Dios no dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, en es la palabra, en vosotros, en nuestro interior. Por esa misma razón, tenemos pues las citas bíblicas como lo es Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, preparadas de antemano, para que anduviésemos en ellas. Dios es creador y formador. Y el ser humano en su jornada, como lo es de este pueblo judío, como lo es en tiempos del exilio, cuando todo se veía totalmente incoherente, sin sentido, Dios hace la pregunta. Muchas veces Dios viene a nosotros y nos hace esa pregunta. ¿Se acuerdan que cuando Adán y Eva tomaron de aquel fruto y se sintieron totalmente desconectados? E inmediatamente vino la vergüenza y se cubrieron, y luego vino el temor cuando oyeron la voz de Dios y se escondieron. Esto nos indica a nosotros, obviamente, que Dios seguirá tratando con el ser humano. Y yo quiero decirles a ustedes, no hay tal cosa como una huida de esta creación, sino que Dios seguirá haciendo la obra. El que no tiene todo el tiempo es el ser humano. Hay ocasiones en las que para nosotros lo más importante en nuestra vida es llegar a conocer en espíritu y en verdad quién es Dios. Y a través de la escritura, Dios hace esa pregunta. ¿A qué miráis semejante? Jesús le dice a los discípulos, y ustedes dicen, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús? Pero con tanto cambio en la escritura, con tantas escrituras que se han venido transformando y acomodando de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a las condiciones en las que se escribe a las comunidades. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que tenemos nosotros, en nosotros mismos, los recursos espirituales que Dios nos dio como seres espirituales creados a la imagen y semejanza de Dios. Y si nosotros, con toda libertad, sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, pedimos de Dios, fin y a cabo Dios nos conoce total y absolutamente, que nos enseñe realmente cómo hemos sido conocidos por Dios. En aquel entonces Dios se reveló al pueblo y le recordó a través de la escritura, fíjense ustedes, le recordó vez tras vez, por amor de mi siervo Jacob, porque Dios nunca deja de ser fiel. Y de Israel mi escogido vuelve a poner las dos naturalezas que todos nosotros llevamos, la naturaleza humana que muchas veces es engañosa, el corazón nos cambia, pero también
cómo hemos sido formados a la imagen y semejanza de Dios. Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Fíjense bien, te puse sobrenombre. Dios nos conoce bien, 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 bien. Aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Es necesario que nosotros sepamos quién es Dios y cómo se relaciona a nosotros. No a través de nuestras tradiciones y doctrinas que muchas veces nos dejan más confundidos realmente. En relación a la pregunta en Isaías, en el capítulo 45, después de haber nosotros visto todas estas citas, veamos lo que Jesús nos dice en Marcos 8. En Marcos 8, si ustedes se dan cuenta, versículo 31 al 33, Él les mandó que no dijesen de esto o de Él a nadie. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el capítulo 10 de Marcos, en el capítulo 8 les hace una énfasis de que no le digan a la gente quién verdaderamente ellos empezaron a entender que era Jesús. ¿Por qué? Porque la gente es muy idólatra. Inmediatamente cuando hay un alboroto de algo sobrenatural, inmediatamente se forman ídolos, se forman tradiciones, entendimientos que muchas veces no tienen nada que ver en la manera en la que Dios se revela. Es la verdad. Es el Jacob de la naturaleza humana. En Marcos 8, Jesús reprende a Pedro y le dice, eres Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, en la de los seres humanos. Jesús no vino a promoverse a sí mismo. En Juan, en el capítulo 4, les dice Jesús a los discípulos, mi bebida y mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Tengo un alimento que ustedes aún no conocéis. En el capítulo 10, en el capítulo 8, de versículo 34 al 36, inmediatamente después de haber amonestado a Pedro, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué es nuestra alma? Pensamientos, emociones, voluntad. Y ahí es donde el ser humano enferma, decae, se marchita. Pero tenemos que ser saludables, tenemos que buscar lo real. Muchas veces, en realidad, hay muchas verdades que son muy inconvenientes para el cristiano en su mentalidad. Por lo tanto, acuérdense lo que Jesús nos enseñó. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. No podemos nosotros pedirle a Dios que nos dé refrigerio, entendimiento y crecimiento espiritual cuando no queremos abandonar ciertas costumbres, ciertos hábitos, ciertos pensamientos y ciertos rituales a veces, ciertas doctrinas a veces, Dios mío. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama
y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos dé de su paz y que Dios nos lleve en el camino en el que nos enseña a adorar a Dios en espíritu y verdad. Yo pienso que todos queremos llegar a conocer a Dios. Conocer verdaderamente quién era Jesús de Nazaret, el Jesús, el Cristo en el que nosotros confiamos y en el que nosotros pensamos haber depositado toda nuestra confianza. La fe, la fidelidad de Jesús, queremos imitar. Que Dios nos enseñe a hacerlo. Dios no nos llevará a experiencias y riquezas espirituales mayores hasta que maduremos en la realidad del presente. Porque nunca Dios hace cosas a medias. Yo les pido que oremos de esta manera, miren. Y si quieren ustedes escribir esto son palabras antiguas de un erudito. Miremos a este día. Cada día despertémonos de esta manera. Mira este día, porque es vida, la esencia misma de la vida. En este breve curso del día de hoy yacen todas las verdades y realidades de tu existencia. Porque cada día, dice Jesús, basta a cada día su afán. Pero cada día vivámoslo en la mejor manera. La dicha del crecimiento, la gloria de la acción, el esplendor de la belleza, porque ayer no es más que un sueño y mañana solo una visión, pero hoy, bien vivido, hace cada ayer un sueño de felicidad y cada mañana una visión de esperanza. Que Dios les bendiga a todos ustedes y nos veremos próximamente en el siguiente video. Bendiciones, paz en nuestra oración y descanso en Cristo. De todo, para que en el descanso de Cristo continuemos adelante viviendo al máximo. Que Dios los bendiga. Amén.